Mulos en la iglesia. Mules in the churches. Mulos en la iglesia. Mules in the churches. Quiero que voltee a ver al que está ahí a su lado y dígale mulos en la Turn iglesia. around next to the person and tell them mules in the church. Se vale reírse, se vale de todo. It's okay to laugh, it's okay to do everything. Ahorita Dios nos va a hablar. The Lord will speak to us. Vámonos a la palabra. Let's go to the word. Vámonos a Salmos capítulo 32, el versículo 5. Psalms 32 verse 5. Salmos 32, 5. I don't know what the sound is, guys. Psalms 32 Here's 5. her monitor. Salmos 32, 5. Psalms 32 5. Mire lo que dice. Look what it says. Mi pecado te declaré I acknowledge you my sin y no encubrí mi iniquidad. and did not uncover my iniquity. Dije, I said, confesaré mis transgresiones a Jehová. I will confess my transgressions to the Lord, Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. and you forgave the iniquity of my sin. Selah. Selah. Este versículo This verse, es muy interesante it is very interesting por mínimo dos for razones. minimum two reasons. La primera And the first one es porque el rey David is because King David habla de una temporada de pecado speaks of a season of sin que tuvo en su vida. that he had in his life. Una temporada de pecado que tuvo en su vida. A season of sin he had in his life. Y quiero que entienda que cuando hablo de una temporada de pecado, And I want you to understand when I speak of a season of sin, no estoy hablando de una falla, I'm not speaking of a failure. no estoy hablando de un error, I'm not speaking of a mistake. estoy hablando de un tiempo I'm speaking of a time donde estuvo en pecado continuo. where he was in continuous sin. Y quiero que entienda que estamos hablando del rey David, I want you to understand we're speaking of King David, el hombre que según la Biblia the man that according to the Bible, tenía el corazón he had the heart conforme al corazón de Jehová. according to the Lord's heart. No estamos hablando de cualquier We're persona. not just speaking of any person. Estamos hablando del hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. It was the man who had the heart according to the Lord's heart. Pero aún así But even so, tuvo una temporada de pecado. he had a season of sin. Y tal vez haya personas aquí And there might be people here que están en una temporada de pecado. that are going through a season of sin. Y número dos, And number two, este versículo también es interesante this verse is also interesting porque revela los niveles del pecado. because it reveals the levels of sin. Siempre me gusta aclarar esto. And I always like to clarify this. Pecado es pecado. Sin is a sin, Pero es importante que entendamos but it's important that we understand que hay niveles de pecado. that there's levels of sin. Ahora, ¿cuáles son los niveles de pecado? Now, what are the levels of sin? Bueno, Salmos 32:5, Well, Psalms 32:5, una vez más, once again, fíjese lo que dice. look what it says. Mi pecado te declaré I acknowledge you my sin, y no encubrí mi iniquidad. and I did not cover my iniquity. Dije, I said, confesaré mis transgresiones I will a confess Jehová. my transgressions to the Lord. Entonces, el salmista So the psalmist nos da tres palabras gives us three words que se refieren al pecado. that are referring to sin. Yo digo, son como tres niveles de pecado. I say it's like three levels of sin. Uno, One, pecado. sin. Dos, Two, transgresiones. transgressions. Y número tres, And number three, iniquidad. iniquities. Uno, pecado. One, sin. Dos, transgresiones. Two, transgressions. Y tres, And three, iniquidad. iniquities. Quiero que entienda esto. I want you to understand this. ¿Cuál es el primer nivel de pecado? What is the first level of sin? Bueno, el pecado. Well, sin. La palabra pecado en hebreo The word sin in Hebrew, es shata. it's chata. Así como usted le dice a su esposa chatita, Just like you tell your wife chata, shata. chata. Y significa And means errar al blanco it is to miss the mark o cometer un error. or to make a mistake. Esa palabra también tiene que ver con equivocarse. That word has to do with being wrong, Tiene que ver con fallar. with failing. Por ejemplo, For example, pecar to sin, es como ir en el carro it is like going in your car y usted va manejando
and you're driving. va escuchando a Miel San Marcos, You're listening to Miel San Marcos, a todo lo que da, very loud. y de repente And suddenly, se pasa el semáforo en rojo. you passed the red light. No se dio cuenta, You didn't realize. no fue algo planeado, It was not something planned. no fue como que usted pensó y dijo, me voy a cruzar el semáforo en rojo. It's not like you thought about it and said, I will cross the red light. No, es algo que se dio. No, it's something that just happened. De repente usted iba manejando, Suddenly you were driving, se distrajo you were y distracted, pum, se voló el semáforo en rojo. and you passed the red light. Bueno, eso es lo mismo Well, that's the same que pecar. of sinning. Pecar To sin, no es planear el pecado. it is not to plan sin. No es decir, mañana voy a hacer esto, It is not saying, tomorrow I will do this. mañana voy a robar, Tomorrow I will steal. mañana voy a mentir. Tomorrow I'm going to lie. No, esa No. palabra That pecado, word sin, que es shata en hebreo, which is shata in Hebrew, es simplemente cometer un error. it is simply to make a mistake. Yo sé que hay alguno que otro por acá que dice, no, pastor, yo no tengo errores. I know some people here say, no, I don't have any mistakes. Bueno, le voy a leer primera de Juan 1:8. Well, I'm going to read 1 John 1:8. Mire lo que dice. Look what it says. Si decimos que no tenemos pecado, If we say we have no sin, nos engañamos a we nosotros deceive mismos ourselves. y la verdad no está en nosotros. And the truth is not in us. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que todos los que estamos aquí That all of those that are here, fallamos, we fell. cometemos errores, We make mistakes. cometemos pecados. We commit sin. Y eso es todos los días. And that is every day. ¿Cuántos están aquí? How many of us are here? Usted puede ser una persona que vive en santidad, You could be a person that came in holiness, pero de vez en cuando but suddenly, comete un error, once in a while, you make a comete una mistake. falla, You fell. comete un pecado. You make a sin. Tal vez estaba de camino a la iglesia Maybe you're on your way to church, y ya para llegar and to get there, alguien se le metió por ahí someone crossed you. y usted se le manifestó el viejo hombre And that old self manifested on y you. usted le dijo, "Hijo, Dios you- te bendiga." You cussed at them, blessed them. Bueno, cometió un pecado. Well, you committed a sin. Es un error, una falla. It's a mistake, you're failing. Y eso le pasa a todo mundo. And that happens to everybody. Por eso necesitamos a Jesús. That's why we need Jesus. Dije, por eso necesitamos a Jesús. I said that's why we need Jesus. Porque Jesús todavía sigue perdonando los Because pecados. Jesus is still forgiving our sins. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you say amen to this? Ahora, ¿cuál es el segundo nivel del pecado? Now, what is the second level of sin? Bueno, el salmista le llamó transgresiones. Well, the psalmist called it transgressions. El primero es pecar, The first one is to sin, fallar, cometer un error, to fail, make a mistake, equivocarse. to make a mistake. Pero hay otro nivel un poquito más alto But there's a higher level, que es transgresiones. which is transgressions. La palabra transgresión The word transgressions en hebreo es pesa, in Hebrew is fesa, como las pesas que levantan en el gym, like the weights that you lift up at the gym, pero con P, pesa. but with a P. Y significa And means, cruzar un límite conocido. it means to cross a known boundary. También significa rebelión It also means rebellion o traspasar. or trespass. Entonces, el segundo nivel del pecado So the second level of sin, es cuando sabemos it is when we know que no tenemos que cruzar la línea, we don't have to cross that line, pero decidimos cruzarla de but todas we still maneras. decide to cross it either way. Eso es una transgresión, That is a transgression. traspasar al otro lado. It is to trespass the other side. Por eso le puse esta línea aquí. That's why I placed a line here. No crean que voy a ahorcar a nadie el día de Don't think hoy. I'm going to be hanging anybody today. ¿Cuántos me están poniendo atención? How many of you are paying attention? Creo que como hijos de Dios I believe that as sons of God, fuimos llamados we were called para vivir de este lado de la línea. to live on this side of the line. De este lado de la línea es On como santidad, This side of the line, it's like holiness, estar bien con Dios. to be good with God. ¿Cuántos han sentido esa paz How many of you have felt that que peace? solamente Cristo la puede dar? That only Christ can give it. Esa paz del saber The peace of knowing que estoy a cuentas con Dios. that I'm in account with God. Que si algo me pasa en That if este something happens momento, at this moment, nos vamos al cielo. we're going to go to heaven. Fuimos llamados para estar de este lado de la línea. We were called to be on this side of the line. Pero usted y yo But you and I, sabemos muy bien we know very good que del otro lado de la that línea on the other side of the line, está el pecado. you're on sin. Y tal vez para cada uno de nosotros es diferente. And maybe for each and one of us, it's different. Tal vez para
Algunos, Maybe for some, la tentación es cruzar al otro lado y the emborracharse. temptation is to cross the other side and get drunk. O tal vez para otros es cruzar del otro lado y meterte un perico, Maybe for other ones is to go on the other side and be drugged. fumarte un cigarro de marihuana. To smoke a marijuana cigarette. O tal vez para muchos Or maybe for many, es cruzar del otro lado it is to cross the other y side ver pornografía. and watch pornography. Usted vive en santidad. You live in holiness. Usted está bien con Dios. You're good with God. Y transgresión And transgression, es cuando it voluntariamente is when we willingly decidimos cruzar al otro lado, decide to cross the other side, ver lo que no tengo que ver, see what I'm not supposed to watch, hacer lo que no tengo que hacer, do what I'm not supposed to o do, decir lo que no tengo que or decir. say what I shouldn't be saying. Eso es transgresión. That is transgression. Y decimos, ay Señor, And we say, Lord, mejor me regreso a la santidad. it's best to go back to holiness. Señor, perdóname. Lord, forgive me. ¿Y cuántos saben que el Señor también perdona las How many of you transgresiones? know that the Lord forgives transgressions as well? ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo How many of you know the Lord Jesus pagó un Christ precio en la cruz del Calvario? paid a price No on the cross, solamente por los pecados, not only for the sin, sino por nuestras but transgresiones. also for our transgressions? ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Ahora, ese es el segundo nivel, Now that is the second level. pero hay un tercer nivel y este nivel es el peligroso. But there's a third level, and this is the dangerous one. Porque creo que todos But I believe that everybody, cometemos errores, we make pecados mistakes, we commit sin. y de vez en cuando And cruzamos la línea. Once in a while we cross that line. No me importa qué tan santo usted sea, I don't care how holy you are. de vez en cuando usted cruza la línea, Once in a while you cross that line voluntariamente. willingly. Y hay un tercer nivel And there's a third level que es más peligroso. that is really more dangerous. Es el nivel de iniquidad. It is the level of iniquity. Iniquidad. Iniquity. La palabra iniquidad The word iniquity en hebreo es avon, in Hebrew is Avon. como la marca del make-up que usted se pone en la cara. Like that Avon mark that you put on your face. Avon. Avon. Qué loco, ¿no? How crazy. Que avon quiere decir iniquidad. That Avon means iniquity. Ya veo a las hermanas tirando los productos de avon ahorita que I llegan a see la the casa. sisters throwing that product away now. Pero esa palabra iniquidad en hebreo es avon But that word iniquity in Hebrew means Avon. y significa And means una elección a premeditated premeditada choice de continuar en pecado to continue sinning sin arrepentimiento. without repentance. También significa It also means estar torcido to be crooked o ser un malvado. or wicked, Iniquidad. iniquity. En otras palabras, In other words, es cruzar la línea it is to cross a line de la santidad al pecado. of holiness to sin, Y aunque sabemos que estamos en pecado, and even though we know we're on sin, decir yo voy a seguir aquí en el pecado, to say I will continue here on sin, no me importa si es pecado. I don't care if it's sin. Yo voy a continuar en el I pecado will continue on sin, y no me importa si es pecado. and I care less if it's a sin. Lo voy a seguir haciendo. I will continue doing it. Bueno, ese es un nivel de iniquidad. Well, that's a level of iniquity. Y usted dice, pastor, And you say, well, Pastor, no, yo nunca he llegado a esos niveles. I've never crossed those levels. Yo soy bien santo. I'm very holy. Bueno, sabía Well, did you know que hay miles y miles de cristianos en este tiempo that there's thousands and thousands of Christians in this time que están practicando algún pecado that they're practicing such sin y saben que es pecado, and they know it's a sin, pero lo hacen todos los días? but they do it every day? Por ejemplo, For example, usted sabe did you know que murmurar, that to murmur, que chismear to gossip, es pecado, that's a sin, pero usted todavía lo hace todo el tiempo. but you still do it all the time? Eso ya no es pecado, Now that's not just a no es sin, it's transgresión, not a transgression, eso es iniquidad. that's iniquity. Cruzar al otro lado To cross the other y line decir yo voy a murmurar, and to say I will murmur, voy a I chismear, will gossip, voy a hablar mal de mi I will pastor, speak wrong about voy a my hablar pastor, mal del I hermano will speak wrong y no about me sister, importa si es pecado, lo voy a hacer. and I don't care if it's a sin, I will do it. Ese es un nivel de iniquidad. That's a level of iniquity.
Se fueron las alabanzas. Praises are gone. Hay otros Now there's others que cruzan la línea para hacer otras cosas, that cross the line to do other things. tal vez para maldecir. Maybe to curse. Saben que maldecir es un pecado, You know that they know curse is a sin. pero dicen yo voy a maldecir y a mí no me importa lo que diga el But pastor, they say, I will curse and I don't care what the pastor no me says. importa lo que diga la I Biblia, don't care what the Bible says. yo voy a seguir I haciéndolo. will continue doing it. Bueno, hay iniquidad. Well, there's iniquity. O otros, Or others, para los que se creen muy santos, for those that think they're very holy, otros dicen they say, no voy a diezmar. I will not give my tithe. Yo sé que es pecado, pero me vale, no lo voy a hacer. I know it's a sin, but I don't care. I won't do it. Hay iniquidad en el There's corazón. iniquity in the heart. Se fueron las alabanzas. Praises are gone. Y te digo algo, And I tell you this, hay miles y miles de cristianos there's thousands and thousands of Christians que están viviendo en pecado de iniquidad. that they're living in sin of iniquity. Están practicando pecados And they're practicing sins que tal vez para ellos no son muy grandes, that maybe for them they're not so big. pero que delante de Dios son pecados. But before God they are Y sin. pecado es pecado. And a sin is a sin. ¿Estamos acá? Are we here? Ahora, aquí voy a entrar en el mensaje. Now I will enter in my message now. Porque el salmista Because the psalmist compara compares el comportamiento the behavior de una persona que está en un pecado continuo of a person that is in continuous sin con el comportamiento de un mulo. to the behavior of a mule. Por eso le puse este mensaje, mulos en la iglesia. That's why I titled it Mules in the Church. Y en el mismo capítulo In that same chapter habla de esto, Salmos 32, pero el versículo 9. speaks of this, Psalms 32 verse 9. Dice, no seáis como el caballo Be not like a horse o como el mulo or like a mule sin entendimiento. without understanding. Hay otra versión que dice, Another version says, no seas como el caballo do not be like the horse o como el mulo or like the mule, que no entiende y es terco. which does not understand and is stubborn. Cuando Dios me dio esta palabra, hermano, When the Lord gave me this word, yo me miraba como un mulo. I was looking at myself like a mule. Porque Dios te confronta con la palabra. God confronts you with the word. Entonces, ¿cómo se comportan los mulos? So how do the mules behave? No entienden, They don't understand. son tercos. They're very stubborn. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. They know what they're supposed to do, but they don't do it. Y hay muchos cristianos que en ocasiones nos comportamos así. And many Christians behave like this. Sabemos lo que no tenemos que hacer, pero lo hacemos. We know what we shouldn't do, but we still do it. Lo interesante What's interesting es que Dios hablando is that God speaking revela cómo se deben de tratar los mulos. reveals how the mules should be treated. Mire lo que dice Salmos 32:9 una vez más. Póngame atención. Look at what Psalms 32:9 says. Dice, no seáis como el caballo Do not be like a horse o como el mulo or a mule sin entendimiento, without understanding, que han de ser sujetados which must be curbed con cabestro with bits y con freno. and bridle. Entonces, ¿cómo se tratan los mulos? So how do you deal with the mule? Bueno, Well, con cabestro y freno. with the bits and bridle. Escucha esto. Listen to this. El cabestro y el freno So the sling and the bridle son dos are herramientas two tools que se usan para obligar al mulo that are used to obligate the mule a que haga caso. to listen. Yo sé que ustedes son de ciudad, I know you're from a city. tal vez nunca han visto un mulo, Maybe you've O never una seen mula. a mule or a mule, porque también hay mulas because there's also mules y muchas. and many. Yo sé que ustedes son de ciudad y estas palabras son extrañas I para know you're from the ustedes, city. These words might be strange for you, pero un mulo, una mula, but a mule no hace caso, doesn't listen. es rebelde, They're rebellious. se amacha They become stubborn, y hace lo que le da la gana. and they do what they want. Y muchos cristianos así somos. And many Christians were the same way. Lamentablemente así somos. Sadly, that's how we are.
Y Dios tiene que domarnos And God has to domain us. porque tenemos una mentalidad de mulo, Because we have a mentality of a mule. mentalidad de mula. A mentality of a mule. ¿Qué se usa para domar a los mulos? What do we use to make them obey? Bueno, el cabestro y el freno. Well, the sling and the brake. Yo estuve estudiando acerca de esto, hermano, es And I algo was- impresionante. I was studying about this and it's amazing. El freno The bit, se le mete en la boca del mulo. the bridle is placed inside the mouth of the mule. ¿Cuántos son de rancho aquí? Levante la mano. How many of you are from the ranch? Gloria a Dios por los de rancho. Glory to God for the ones. A ver, ¿quién tuvo caballos? How many of you had horses? Wow, hermano, yo también tenía caballos. Oh, man. I also had horses. Yo quisiera regresar a ser niño para subirme otra vez al caballo. I wish I was still a child to get on a horse again. Pero escucha esto. But listen to this. Cuando usted le mete el freno al caballo o When you, al place, mulo, when you place the bridle in the mule or the horse, el freno that bridle, tiene como una rueda it has like a circle. y le entra al caballo. And it enters in the mouth, Y salen unas cosas and some things come out que son las riendas. that are the bits. Cuando el que monta la mula o el caballo And the one that is riding the mule or the horse le jala la rienda, pulls that sling, esa ruedita that circle le pega arriba al caballo hits on top of the horse, y le causa un dolor extremo and it causes extreme pain que hace que el mulo se pare that makes the mule stop o que el mulo ande. or the mule to go on. Si no fuera por esa bolita, If it was not because of that circle, el mulo no hace caso. the mule wouldn't listen. El mulo sigue caminando. The mule will continue walking. Ustedes están acá. Are we here? Entonces, qué tremendo So how tremendous que Dios compara a David that God compares David y le dice, oye, no seas como el mulo, and says, do not be like a mule que no hace caso. that doesn't listen. Te voy a tener que tratar como mulo I will have to treat you like a mule si sigues teniendo esa mentalidad de mulo. if you continue to have a mentality of a mule. Y los mulos para domarse se tienen que meter bajo presión. And the mules to obey, you have to put them through Y pressure. es por eso, hermano, que en ocasiones Dios nos mete bajo presión. And that is why God puts us through pressure. No es el diablo. It is not the devil. En veces es Dios mismo And sometimes it's God que nos himself tiene que meter bajo that has to presión put us under para que pressure usted y yo podamos entender so that you and I may y understand hacerle caso a nuestro Dios. and listen to our God. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al How Señor? many of you can give an applause to our Lord? Me llama la atención And he captures my attention que David that David, entendió que por causa de su iniquidad, that understood because of his iniquity, Dios tuvo que meterlo bajo presión para que obedeciera. God had to put him under pressure to obey. Y mire cómo él describe And look how he describes esa presión. that pressure. Salmos 32, el versículo 3. Psalms 32:3. Dice, mientras callé, For when I kept silence, en otras palabras, in other words, mientras estuve en pecado, while I was in sin, mientras no me arrepentí, meanwhile I didn't repent, mientras tenía una mentalidad de mulo, while I had a mentality of a mule, él dijo, mientras callé, he said, when I kept se silence, envejecieron mis huesos My- en mi gemir todo el día. my bones wasted away throughout groaning all day. Porque de día y de noche For day and night, se agravó sobre mí tu mano. your hand was heavy upon me. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. My strength was dried up as by the heat of Entonces, summer. ¿qué tipo de presión le metió Dios a David? So what kind of pressure did God put on David? Número 1, Number one, presión física. physical pressure. Presión física. Physical pressure. Mientras callé se envejecieron mis huesos As I came down, my bones became wasted en mi gemir todo el día. through my groaning all day long. Esa expresión That expression significa means que le vinieron todo tipo de enfermedades. that he got all type of illnesses. Los que estudian la palabra Those that study the word, dicen que esa expresión, se envejecieron mis huesos, those words, my bones wasted away, significa me vinieron todo tipo de enfermedades. it means all type of illnesses came his way. Y le voy a decir una cosa, And I will say one thing. en ocasiones la enfermedad puede ser algo normal, In occasions, illness could be something normal. tal vez un catarro, Maybe a cold. tal vez te alimentas mal, Maybe you have a bad nourishment. te enfermas, You become sick.
Pero en ocasiones But in occasions, Dios usa la enfermedad God uses illnesses para meternos presión. to put pressure. Por eso, si usted está enfermo el día de hoy, That's why if you're sick today, usted tiene que analizar you have to analyze it. por qué estoy enfermo. Why am I sick? Es algo natural. It is something natural. Es más, yo he ido al doctor y me dice, no tienes nada. I've gone to the doctor and they told me you don't have anything. Bueno, si el doctor te está diciendo no tienes nada, Well, if the doctor is saying nothing's wrong with you, bueno, puede ser un ataque del enemigo, well, it could be an attack of the enemy. pero también puede ser Dios But it could also be God que te está metiendo presión that is putting pressure para que tú te endereces, so that you may para become que tú le straight, eches ganas, so that you continue para que forward, tú camines derechito. so that you may walk straight. Esto me ha pasado a mí muchas This has veces. happened to me many times. No vengo a predicarle como que a mí nunca me ha pasado esto. I'm not preaching like it's never happened to me En before. ocasiones Dios mismo usa la enfermedad In occasions, God himself uses infirmity para meterle presión a sus hijos. to put pressure to his son. Oye, o te enderezas o te enderezas. Either you become straight or you O become cambias straight. o cambias. Or you change or O le you echas change. ganas o le echas Or you ganas. continue to move forward or Cuando you continue. eres llamado por When Dios, you are called by God, Dios no va a aceptar un no de God will respuesta. never accept a no Dios after solamente acepta un sí. God only accepts Sí, yes. Señor, Yes, lo Lord. voy a hacer. I will do it. Voy a cambiar. I will change. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, en ocasiones viene la presión física. So in occasions, physical pressure comes. Presión física. Physical pressure. Y lo bonito de todo esto And the beautiful thing of this es que en el momento que nos arrepentimos, is that in the moment that we repent, también las enfermedades se van. also the infirmities are gone. Y ahí sabemos And there we know que en realidad era un trato de Dios. that in reality God was dealing with us. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Pero dos, también existe una presión mental. But two, there also exists a mental Y pressure. esta es aún peor. And this one is even worse. Dice, porque de día y de noche It says, for day and night, se agravó sobre mí tu mano. your hand was heavy upon me. Fíjese cómo el salmista Look how the psalmist says, no podía ni descansar. he couldn't even rest. De día y de noche Day and night, estaba sufriendo. he was suffering. Esto solamente es causado This is only caused por una presión mental. by mental pressure, La ansiedad, anxiety, la depresión, depression, estar pensando y pensando. to be thinking and thinking. Sí, puede ser un ataque del enemigo, Yes, it could be an attack of the enemy, pero también puede ser Dios but it could also be God que te está poniendo presión mental that is putting mental pressure para que tú cambies, so that you may change, para que dejes de hacer lo que estás so you haciendo, stop doing what you're doing, para que dejes de practicar lo que estás so practicando. you stop practicing what you're practicing. Presión mental. Mental pressure. Y número 3, And number 3, y esta es la que nadie quiere. and this is the one nobody wants. La gente prefiere la presión física, presión mental, People rather physical and mental pressure que esta. than this one. Número 3, Number 3, la presión financiera. financial pressure. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. And he says, day and night your hand was heavy upon me. Se volvió mi verdor My strength was dried en sequedades de verano. up as the heat of summer. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. My strength was dried up as the heat of summer. En verano todo está verde, In summer everything is green. pero para David But for David, todo estaba seco. everything was dried. Y esto quiere decir And this means que el pecado continuo that continuous sin puede afectar también tus finanzas. can also affect your finances. Puede afectar también tu bolsillo. It can affect your pockets. ¿Sabía que Dios tiene el control de todo? Did you know God has the control of everything? ¿Usted piensa que usted está en control de sus finanzas? You think you're in control of your own finances. Hermano, así como Dios da, Dios quita. But my brother, as God gives, He takes away. Dios es el que bendice. God is the one that blesses. Dios es el que prospera. God is the one that prospers. Pero creo que usted y yo tenemos que corresponderle a Dios But I think you and I have to correspond por to lo God bueno que Él ha sido con nosotros. for how good He has been with us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? En ocasiones llega la presión financiera. In occasion, financial pressure comes. Le quitaron el trabajo, They took away your job. ya no le dan horas en el trabajo, They don't give you hours at your job. ya no llegan los contratos como llegaban. Those contracts don't come as they were. Y te digo algo, And I tell you this, cuando esto pasa, when this happens, te lo digo como pastor I tell you as pastor de años,
For many years, Cuando esto pasa, when this happens, yo veo que la gente llega a la iglesia. I see that people come to church. La gente busca a Dios. They seek God. Pero qué triste que cuando a la mayoría de personas les va bien, But how sad when everything is good for the ya no los majority, miras en la iglesia. you don't see them at church. ¿Dónde anda el hermano? Where's the brother? Anda de vacaciones. They're on vacations. No esperes a que Dios te cambie la temporada Do not wait for God to change your season para que tengas ahora que sí buscar a Dios forzosamente. so that you can seek God by force. Te tiene que decir buscarlo, hermano. You have to seek. Yo no sé usted, pero yo me identifiqué. I don't know about you, but I identified myself. Le dije, Señor, perdóname. I said, Lord, forgive me. Soy un mulo. I'm a mule. I don't listen. No escucho. No entiendo. I don't understand. Hasta que me metes presión, Until you put pressure in me, parece que me alineo. it seems that I become aligned. No esperes la presión de parte de Dios. Do not wait pressure from God. Quiero pensar que aquí hay gente entendida. I want to think that there's people that Hay gente understand. sabia. That there's wise people. Hay gente entendida That there's understanding que no va a people. necesitar presión de parte de That Dios. they won't need pressure from God. Hay gente que está agradecida con There's people Dios, that are grateful with God. que dice, yo voy a buscarlo They say, I will seek of Him, y no necesito que me meta presión. and I don't need Him to put pressure in Yo me. voluntariamente I voy a buscar a mi willingly Dios. will seek my God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Voy a cerrar con esto. And I close with this. Bueno, ¿qué hizo David Well, what did David do para liberarse de esa mentalidad de mulo? to free himself from that mentality of a mule? ¿Qué hizo para ser libre del pecado? What did he do to be free from that sin? Salmos 32:5 dice, Psalms 32:5 says, mi pecado te declaré. I acknowledge you my sin. Fíjese, mi pecado te declaré I acknowledge my sin to you. y no encubrí mi iniquidad. And I did not cover my iniquity. Dije, I said, confesaré I will confess mis transgresiones a Jehová. my transgressions to the Lord. ¿Qué es lo que hizo David? What did David do? Bueno, Well, declaró su pecado. he declared his sin. Y quiero decirle, hermano, And I want to tell you, my brother, que en esta mañana that this morning, yo creo que sería bueno I think it would be good declarar nuestro pecado. to declare our sin. Y cuando hablo de declarar el pecado, no And estoy diciendo que usted tenga que gritar lo que hizo a medio mundo. When I speak of declaring it, I'm not saying to shout out what you did. Estoy hablando de conectarse con Dios I'm talking about connecting with God y decirle, Señor, and saying, Lord, he cruzado la I línea, have crossed that line. me he salido I stepped out de esa área de santidad, of that area of holiness. he cruzado la I línea have crossed the line al pecado. to sin. Usted tiene que confesarle sus pecados a Dios. You have to confess your sins to God. No cubra su iniquidad. Do not cover your iniquity. Si le ha fallado al Señor, If you felt the Lord, lo más tonto que podemos hacer the foolish thing we could do, es cubrir el pecado. it is to cover our sin. Vamos a decir que este es el pecado. We're going to say, this is sin. Lo vamos a cubrir. We're going to cover it. Que no lo vea Dios. That God doesn't see it. Hermano, ¿qué podremos cubrir de Dios? What can we cover from God? ¿Qué podremos esconderle a Dios? What can we hide from God? Si Dios lo ve todo, If God sees all, Dios oye todo, God hears it all, Dios lo sabe todo. God knows it all, Vamos a hacer lo que hizo David. we're going to do what David did. Señor, aquí está mi pecado. Lord, here is my sin. Aquí está mi iniquidad. Here's my iniquity. Aquí están mis transgresiones. Here's my transgression. Aquí está, Señor, tú sabes todo de mí. Here's, Lord, you know everything about No me. puedo ocultarlo delante de ti. I can't hide it before you. ¿Alguien dice Does amén? someone say amen? David declaró su pecado, David declared his sin. no cubrió su iniquidad, He didn't cover his iniquity, pero también confesó sus but he transgresiones. also confessed his transgression. Cada vez que cruzó la línea, Every time he crossed the line, se lo confesó a Dios, he confessed it to God. se lo declaró al Señor. He declared it to the Lord. Yo creo que en esta mañana I believe this morning es una buena hora it is a good time para hablar con Dios to speak to God, y alinearnos con el Señor. to be aligned with the Lord. Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. No sé en qué nivel, hermano, I don't know in what level de pecado usted está. of sin you are. El hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová The man that had the heart according to the Lord's heart, llegó a tener iniquidad en el corazón. he had iniquity in his heart. Por eso le declaró su iniquidad. That's why he declared his iniquity. Confesó su iniquidad. He confessed his iniquity. Yo no sé en qué nivel usted está. I don't know in what level you are. Tal vez usted es muy santo Maybe you're very holy
Y de vez en cuando tiene errores. And once in a while you have Tal vez mistakes. hoy en la mañana falló Maybe this morning you failed y todavía no se arregla con el Señor. and you have not fixed it with the Lord. O tal vez usted ya está en el nivel Maybe you're in the level donde en las noches where at night cruza la línea. you cross that line. O tal vez usted está en el nivel Or maybe you're in the level donde ya se acomodó de este lado. where you became comfortable on that side. Y es cristiano, You're a Christian, pero vive del otro lado de la but you línea. live on the other side of the line. Vive en un pecado continuo. You live on continuous sin. Yo no sé en qué nivel usted I don't está. know in what level you are. Yo sé en qué nivel yo estoy, I know in what level I am, pero yo no sé en qué nivel usted está. but I don't know in what level you are. Te digo algo, And I tell you this, hay uno que sí lo sabe there is one that does know it. y su nombre es And his Jesucristo. name is Jesus Christ. Y Él está aquí, And he is here. dije, Él está aquí I said he is here en esta mañana this morning para perdonar todos nuestros pecados. to forgive our sins. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Why? Because he paid a price in that cross. Mire lo que dice Isaías 53:5. Look what Isaiah 53:5 says. Dice, pero Él fue herido por nuestras But transgresiones, he was pierced for our transgressions. molido por nuestras He was iniquidades. crushed for our iniquities. En otras palabras, In other words, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, when Jesus died in the cross of Calvary, Él no solamente pagó el precio por los pecados, he didn't only pay a price for our sin. pagó el precio por las transgresiones, He paid a price for the pagó el transgression. precio por las He paid a iniquidades. price for our iniquities. Lo único que usted y yo tenemos que hacer The only thing you and I have to es do correr delante de Dios is to run before God y decirle, Señor, and perdóname. say, Lord, forgive me. Hoy me regreso. Today I go back. Si estaba del otro lado, If I was on the other hoy side, voluntariamente me regreso. today I willingly go back. Hoy decido vivir en santidad. Today I decide to live Hoy in decido holiness. tener un cambio de vida. I decide to have a Hoy change me of life. regreso a ti, Today I Señor. go back to you, Lord. Hoy corro a tus brazos. Today I run to your Hoy arms. quiero vivir abrazado de ti, Jesús. Today I want to live hugged with you, Quiero que Jesus. se ponga en sus pies, Go ahead and iglesia. stand in your feet. Quiero que levante sus manos. Lift up your hands. Tu presencia, Señor. Your presence, Lord. Tu presencia, oh Your Dios. presence, God. Tu presencia, Your Señor. presence, Lord. Tu presencia. Your presence. Espíritu de Dios. Spirit of God. Espíritu Santo. Holy Spirit.